El preocupante panorama en las riberas del disminuido río Cauca. Tal como se había anunciado la mañana de este martes, EPM cerró la última compuerta de Hidroituango que permitía el paso del agua a Casa de Máquinas, que es básicamente el corazón del proyecto. ¿Cuáles son las implicaciones económicas, sociales y ambientales? Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com, y junto a Natalia Borrero, editora de Semana Sostenible, y Daniel Rivera, corresponsal de Semana en Medellín, les hablaremos del tema más importante del día. Bueno, no paran los momentos de tensión en la emergencia del proyecto hidroeléctrico de Ituango. El cierre de la segunda y última compuerta aumentó la alarma sobre las consecuencias económicas, sociales y ambientales que podría traer para las comunidades río abajo del proyecto. Daniel, pues el río Cauca es en este momento tendencia número 1 en redes sociales, sobre todo por la preocupación que hay alrededor de los niveles históricos que está teniendo. Sí, José, buenas tardes. La consecuencia directa del cierre de Casa de Máquinas es una disminución dramática en el caudal del río Cauca, cuyo caudal estaba más o menos en unos 700 metros cúbicos por segundo, y hoy con el cierre de las compuertas en el primer caserío va a llegar en las próximas horas a unos 55 metros cúbicos en Puerto Valdivia, y en Caucasia va a estar más o menos a los 200 metros cúbicos. Esto es un gran problema para EPM y para Hidroituango, porque va en contra de la exigencia de la autoridad ambiental, que dice que el caudal mínimo ambiental debe estar por encima de los 400 metros cúbicos por segundo. Bueno, Natalia, ¿por qué se habla de un mínimo ambiental de caudal? ¿Qué significa eso y por qué eso ha generado tanta alarma y tanta preocupación en términos ambientales? José, audiencia, yo creo que el tema, o yo no creo, más bien el tema de que se hable de un mínimo ambiental del caudal es porque pues el término mínimo a lo que hace referencia es a una cantidad de agua que es necesaria y fundamental para que las especies de esa fauna íctica o peces se mantengan vivos. Entonces, que el caudal disminuya a 55 metros cúbicos por segundo implica pues que haya una mortandad de peces que ya de hecho las comunidades están reportando, y el mismo EPM dijo que ya ha tenido que recoger casi que 32,000 peces y volver a ponerlos al río. Entonces, por un lado, ese no poder garantizar un caudal mínimo, que pues como decía Daniel corresponde a unos 400 metros cúbicos por segundo, sino que estemos a 55 metros cúbicos por segundo, pues pone en riesgo, uno, en términos de biodiversidad de esa fauna íctica, pero también a las comunidades en términos de seguridad alimentaria. Yo creo que es importante que el país tenga en cuenta que en esta parte de Colombia las comunidades viven de la pesca. Entonces hay organizaciones como Ríos Vivos que hablan de hambrunas, que la gente solo está comiendo una vez al día porque pues está amenazada su seguridad alimentaria. No hay peces, los peces no alcanzan la talla necesaria para ser pescados, se muere el pez, la gente no puede pescar, y a su vez también hay como una amenaza en términos de salubridad, porque la muerte de peces también genera una descomposición de este material orgánico que también contamina. Entonces, si bien el río Cauca ha estado contaminado por mucho tiempo por minería, entonces ahora hay otra amenaza más, y es que también se contamine por esta descomposición de los animales, pero que a su vez tampoco hayan peces suficientes para ser pescados y garantizar esa seguridad alimentaria, y que además el mismo ministerio ya ha hablado de que puede aumentar el tema de minería ilegal al bajar el caudal. Otra de las pérdidas que tenemos es una gran variedad de especies ícticas del río Cauca, como el bocachico y otra cantidad de especies que se han ido perdiendo porque los peces van a desovar aguas arriba, y entonces con la ruptura de los ecosistemas acuáticos, pues los peces ya no pueden ir a desovar y pues ya se rompe esa cadena. Eso implica verlo también de manera relacional, porque cuando se pierden especies,
pues se pierde también la proteína de las personas. Bueno, Daniel, usted estuvo esta mañana en una rueda de prensa con EPM. ¿Qué explicaciones da esta empresa, el gerente Jorge Londoño de la Cuesta? ¿Cuál es la tesis de ellos? ¿Ellos cómo están asumiendo esta situación? Bueno, lo primero que hay que decir, José, es que ya la ANLA sancionó a EPM por no cumplir con el mínimo del caudal ambiental hace unos días cuando cerraron la primera compuerta. El caudal del río bajó mucho a la altura de Puerto Valdivia y ya la ANLA tiene un documento en el que sancionan a EPM. Las autoridades aún no se refieren al tema y EPM ha sido muy hermético a la hora de responder esas preguntas. Obviamente Jorge Londoño de la Cuesta sabe de este tema y dijo que lo primero, ellos tienen un orden de escalas de prioridad. Lo primero, dicen, es salvaguardar la vida humana. Donde si EPM no hubiera cerrado la compuerta, había un grave riesgo de que la presión que había del muro de presa por cómo iba subiendo el embalse hiciera mucha presión sobre la bocatoma de Casa de Máquinas. La bocatoma iba a reventarse posiblemente, pasando agua sin control por la Casa de Máquinas, lo que sería un riesgo total para las comunidades aguas abajo, pues habría una creciente que podría llevarse caseríos incluso. Entonces, para redondear, Londoño de la Cuesta ha dicho que su prioridad en este momento, la prioridad del PM, es salvaguardar vidas humanas. Por esto las afectaciones al medio ambiente, afectaciones que dicen se van a tratar de disminuir. Por eso abrieron las compuertas de los embalses de Porce para dar caudal más o menos a la altura de Nechí. Por esto tienen personas dispuestas en la ribera del río para atender las emergencias ambientales. Ante esta situación que nos va a generar, digamos, unos impactos ambientales, la empresa ha diseñado un plan de contingencia muy detallado, muy robusto, que pretende mitigar de la mayor forma estos impactos. Les voy a mencionar algunos de ellos que ya tenemos identificados en el plan y cómo estamos actuando. Indudablemente, el principal de ellos es el rescate de la fauna híptica, el rescate de los peces. Cuando el embalse del río disminuye en forma abrupta, el cauce del río disminuye en forma abrupta, esto puede generar que algunos peces queden atrapados en las orillas y por lo tanto se produciría pues la muerte de esos peces que queden atrapados. Entonces, en ese sentido hemos identificado cuáles lugares en este trayecto entre el sitio de presa y Nechí pudieran generar un mayor atrapamiento de peces. Ya están ubicados, georreferenciados, y en estos lugares tenemos también ubicadas 700 pescadores de la zona. Bueno, Natalia, pero ¿esto es suficiente? Es decir, estas medidas que por supuesto han sido necesarias y EPM las defienden, ¿son suficientes en términos ambientales y para lo que vienen para las comunidades? Yo creo que sin duda es importante y esperamos pues que sea suficiente. Esperamos que estos 700 pescadores que EPM afirma ha capacitado para poder estar pues como al pendiente. EPM dice que tiene georreferenciados los lugares donde están muriendo más los peces o de pronto se están quedando sin agua, y entonces estos pescadores lo que hacen es que los toman y los devuelven a donde el cauce está mucho más alto. Pues esperamos sean suficientes, pero yo creo que sí es fundamental seguir con los monitoreos y no solamente garantizar que en temas de biodiversidad se suplan como con las necesidades, sino que también se tenga en cuenta lo que pasa con la comunidad en términos de salud, en términos de seguridad alimentaria, en términos de transporte. El alcalde de Puerto Valdivia ha dicho que aproximadamente 9 veredas están quedando aisladas porque pues los niveles del río no permiten que se mueva ningún tipo de transporte fluvial. Entonces también habrá que estar muy al tanto de qué va a pasar con esas comunidades de esas
9 veredas que están en algún lugar de Puerto Valdivia, en términos de salud, en términos de alimentación, y por eso mismo, pues teniendo en cuenta como todas estas variables que se mueven alrededor de lo que está pasando a partir del proyecto de Hidroituango, hay muchas personas del sector ambiental que optan porque este proyecto hidroeléctrico sea desmantelado. Uno de ellos es Juan Pablo Soler, también miembro de Ríos Vivos. El llamado como movimiento es al tomar una decisión de fondo sobre la compleja situación que ha generado Hidroituango para el país, no solamente para la región del Bajo Cauca. ¿Cuál es ese llamado? El llamado al desmantelamiento de la represa. Ya es necesario colocar sobre una balanza los impactos que ha generado el proyecto, los esfuerzos económicos que le ha implicado a toda la población y al gobierno departamental, a la misma empresa, atender estos efectos que nosotros denominamos externalidades no previstas del proyecto, y sobre esa balanza tomar decisiones. Bueno, esa es la posición del sector ambiental, pero la pregunta es, ¿qué está pasando con la gente de la zona? ¿Qué dicen los pobladores que han manifestado, sobre todo en una situación, Daniel, tan compleja? No están acostumbrados, por supuesto, ellos a ver su río así, y ahorita Natalia nos estaba contando que eso tiene unas consecuencias directas también con la pesca y demás. Sí, justamente hablamos con Jason Ladeo, él es un habitante de Puerto Valdivia y él administra una arenera que está justo debajo del puente que pasa sobre el río Cauca, y es oriundo de Puerto Valdivia, su familia vive en Valdivia y han tenido que moverse del sector pues por la contingencia, y él nos ha contado que incluso en este momento ya se ven piedras del lecho del río. El agua ha bajado tanto que para ellos es toda una novedad, ¿no? Y él nos contó qué es lo que está pasando. De que el pescador va a estar altamente afectado también por el poco caudal, y el color del río no va a permitir de que el pescador en ese momento tenga esa garantía de pescar con la red. Claro está, se ve muy atractivo el color del río, se ve muy diferente cuando podemos decir que es primera vez en la vida que en el río Cauca se puede pescar con arpón, cuando naturalmente el color del río Cauca es amarillo, como baja por La Pintada, por Santa Fe de Antioquia. Acá está bajando un color totalmente diferente, y eso es dado a la sedimentación que queda arriba en la represa donde se está construyendo Hidroituango. Bueno, Natalia, ¿y a todas estas qué dice el Ministerio de Ambiente? Bueno, José, el ministro esta mañana también emitió un comunicado en el que instó a EPM a que, pues, además de la vida de las personas, también le den prioridad al medio ambiente. Prevenir impactos en la reducción del caudal mínimo aguas abajo de la presa, prevenir los impactos socioeconómicos sobre las comunidades, especialmente sus actividades agrícolas o de pancoger, evitar los efectos sobre la disponibilidad del agua para consumo humano y actividades agropecuarias o económicas asociadas al cambio en las características hidráulicas, mantener la calidad del agua y sus usos asociados, prevenir y restaurar los efectos sobre las comunidades hidrobiológicas del sector pesquero y su hábitat asociado, prevenir la desconexión de los complejos cenagosos y sus consecuencias asociadas, evitar los efectos económicos y sociales que se puedan presentar sobre la navegabilidad y movilidad de las personas en el río. Ante la inminente disminución considerable del nivel del río y del aumento del área expuesta del suelo aguas abajo de la presa, que por supuesto la empresa deberá evitar con las autoridades correspondientes, se deberán, por supuesto, hacer un control y monitoreo de todas esas acciones que estén por fuera del marco legal, es decir, por ejemplo, el desarrollo de actividades mineras o extracción de minerales por fuera del marco legal, o actividades agrícolas o pecuarias en dichos territorios por fuera, por supuesto, de cualquier licencia o permiso que esté establecido. Así es, pues estamos muy pendientes, el país está pendiente de lo que pueda pasar, Daniel, con el río Cauca. ¿Qué otras medidas ha tomado EPM para mitigar el daño que podría causarse en el caudal del río Cauca?
José, bueno, con el fin pues de recuperar el caudal, ¿cierto? EPM, como había dicho anteriormente, va a desembalsar las represas que tiene en Porce, que son Porce 1 y Porce 2, a fin de que más o menos a la altura de Nechí el caudal sea de unos 500 metros cúbicos por segundo. Eso es más o menos lo que pueden hacer en este momento, porque más arriba no tienen como desembalsar otras represas. EPM está esperando que el nivel del embalse de Hidroituango llegue a la cota 405 para que el embalse pueda escapar agua por el vertedero. Sin embargo, alguna preocupación que hay entre algunos académicos, entre algunos ambientalistas, es si esto verdaderamente se va a demorar 3 días en llegar el agua a ese punto. Una de las medidas de contingencia que estamos aplicando para esta situación es que sabrán ustedes que el río Nechí desemboca en el río Cauca en toda la cabecera del municipio, y a ese río Nechí nosotros le podemos inyectar mayor caudal desembalsando nuestras represas de Porce. Entonces ya en este momento se inició el proceso de desembalsar las represas de Porce para que le aporten más aguas al río Nechí, y en la desembocadura con el río Cauca en la cabecera del municipio entonces ya se estarían presentando caudales cercanos a 570 metros cúbicos por segundo, que es un caudal muy cercano al que reporta hoy en día el río en ese lugar. Sin duda lo que Jorge Londoño, digamos que un poco es la promesa de Jorge Londoño y de EPM, que con esta alternativa de abrir o de desembalsar Porce al río, a través del río Nechí para que llegue al río Cauca, la idea es que al domingo el caudal del río Cauca haya recuperado su cauce normal. Su caudal normal, y que pues bueno, no todas estas posibles consecuencias de las que estamos hablando no sean tan catastróficas y no se den como de una manera tan alarmante. Sin embargo, pues habrá que tener los ojos muy puestos en qué sigue pasando con el río Cauca. Hay una deuda de Colombia con este río, es el segundo río más importante del país, y sin embargo es un río al que no le hemos puesto atención, que se ha visto amenazado en este momento pues por un proyecto hidroeléctrico y por un fenómeno del Niño que está pegando durísimo, pero también que ha sido víctima de la minería por años. Así es, Natalia, entendemos los esfuerzos que está haciendo EPM frente a esta emergencia, pero también los colombianos quedamos muy preocupados, sobre todo por las afectaciones al medio ambiente. Eso no es menos importante, y también para las comunidades que allí viven.